Hola amigos, ¿qué tal? Un saludo a todos. Bueno, aquí estoy de nuevo con vosotros y un nuevo vídeo, y en esta ocasión vamos a hacer la review de estos dos aparatos o equipos que tengo aquí. Se trata de una bobina de Tesla, made in China, y de un medidor de campos electromagnéticos, ¿no? Vamos a ver cómo funciona, vamos a ver las características que tiene y vamos a ver qué intensidad de campo magnético y eléctrico genera una bobina de Tesla de estado sólido como esta que vamos a ver aquí. Bien, vamos a ver primero el unboxing de lo que es la bobina de Tesla. Bien, esto que tenemos aquí es la fuente de alimentación de lo que es la bobina. Tiene una tensión de entrada entre 100 y 240 voltios de alterna, 50 a 60 Hz, y una salida de 48 voltios de corriente continua de 2 amperios. Bien, y la propia bobina de Tesla. Bien, estuve viendo algunos vídeos en YouTube. Esta bobina de Tesla ya es antigua, se vende por AliExpress o por cualquier tienda de productos chinos, y la verdad que me quedé sorprendido de la longitud y cantidad de chispas que generaba esta pequeña bobina y lo compacta que era, ¿no? Si fijáis aquí, es transparente. Aquí tenemos en esta parte de aquí dos bobinas que están integradas en un circuito impreso. En esta de aquí sería la bobina secundaria, y esta que tenemos aquí abajo en la parte interna sería la bobina primaria. Aquí vemos los dos cables que van del circuito electrónico a la bobina primaria, y este cable que hace de acoplamiento entre la bobina secundaria y el circuito, ¿no? Bien, bueno, aquí podemos ver los componentes que tiene. Vemos que los transistores de potencia, lleva dos, están en contacto con este radiador para refrigeración, y tiene dos potenciómetros, uno de intensidad de lo que es la señal y otro para variar la frecuencia, y un conmutador para seleccionar modo chispa o modo música. Podemos utilizarlo como altavoz de plasma para escuchar música, sobre todo música de onda cuadrada. La música normal, digamos, no se escucha bien, y además se calientan lo que son los transistores de potencia en este tipo de dispositivos. Veremos cómo se escucha realmente y cómo funciona, y el nivel de chispas que tiene esta bobina. Ya digo que en lo que es en vídeo de YouTube me pareció fantástica y quería probarlo realmente, si era así, ¿no? O no era tan bueno como pintaba, ¿no? Bien, vemos aquí que tiene un dispositivo Bluetooth, que es este, probablemente un SP8266. Ya lo abriré y veré exactamente todos los componentes que tiene. No tiene un circuito electrónico, digamos, para tú crearte otro, no mandarlo a diseñar, pero como los componentes son pocos, se puede deducir exactamente qué tipo de bobina es. Probablemente sea una TR-SSTC de estado sólido, en el que, como vimos, el primario está sintonizado también a la misma frecuencia que la bobina secundaria. Por eso se consiguen esas chispas tan altas y tan vistosas, ¿no? Bueno, lo único que lleva, lleva lo que es la punta, que lo único que hay que hacer es enroscarla en esta parte de aquí. Aquí podemos enroscar diferentes elementos metálicos y ver el efecto que tiene. De momento vamos a empezar con esto, y aquí tiene por dos bombillitas de colores de neón, ¿no? Bien, pues esto ya está, nada más que queda enchufarlo y ver qué tal funciona. Ahora vamos a ver el otro equipo que vamos a probar, digamos, junto a lo que es a la bobina de Tesla. Y vamos a ver las características que tiene este medidor de campo de ondas electromagnéticas. Bien, como vemos, aquí vemos que la unidad va a ser, en el campo eléctrico, el voltio por metro, y en el campo magnético el microtesla o miligauss. Podemos seleccionar cualquiera de esas unidades en la parte del campo magnético. La sensibilidad es de 1 voltio por metro en la parte del campo eléctrico, y de 0,01 microteslas o 0,1 miligauss según seleccionemos la unidad en el campo magnético. El rango que mide en la parte del campo eléctrico es de 1 a 1999 voltios por metro, y en la parte magnética pues de 0,01 a 99,99 microteslas, o si hemos elegido la unidad de miligauss, de 0,1 a 999,9 miligauss. Tiene un sistema de alarma que podemos activar o desactivar, que se activa en el campo eléctrico a los 40 voltios por metro,
y en el campo magnético a los 0,4 microteslas o 4 miligauss. Es poco porque ya veremos que cualquier electrodoméstico que tenemos en casa, si nos acercamos lo suficiente, sobrepasa este nivel de alarma, ¿no? Luego tenemos en el display, bueno, tiene aquí un display donde muestra todas las medidas, y otra característica importante es el rango de frecuencias que es capaz de medir con este dispositivo. Está entre 5 Hz y 3500 MHz. O sea, es un rango de frecuencia que, por ejemplo, las bobinas de estado sólido están dentro de ese rango y nos puede servir para medir esa intensidad de campo. Y luego, bueno, aquí tenemos varios elementos más: la temperatura, el voltaje de trabajo, 4,5, va a pilas que ya van incluidas. Pero lo más importante es eso. Si lo abrimos, tenemos lo que es el medidor y directamente tiene estos botones que vemos aquí. Con esto lo ponemos en marcha. En esta parte de aquí tenemos la medida de lo que es el campo eléctrico en voltios por metro, y en esta parte de aquí lo que es la medida del campo magnético en microteslas, o podemos seleccionar también en miligauss. Luego podemos seleccionar lo que es también el valor medio, valor pico del campo eléctrico. Esto es para hold, para, digamos, dejar fijo lo que es la medida. Y bueno, aquí podemos seleccionar si queremos que suene la alarma o que no, pulsando, por ejemplo, 2 veces, dejándolo pulsado, aquí sonaría la alarma sonora, y si volvemos a pulsar se quitaría. Y lo mismo para, digamos, la alarma que sale la ventana roja cuando sobrepasamos esos valores que hemos seleccionado, valor de alarma. Bien, esto lo voy a dejar así para que salte lo que es alarma roja, pero no la alarma sonora, que es bastante molesta. Y luego aquí tenemos los diferentes niveles. Si está en verde, digamos que estamos en un nivel bajo de radiación, amarillo o rojo, ¿no? Como he dicho, ya veremos que hay infinidad de aparatos eléctricos, incluso una regleta de conexiones, simplemente está teniendo alimentación, genera suficiente campo eléctrico, ¿no?, para llegar, si estamos suficientemente cerca, a la zona roja. Bien, pero lo vamos a ver junto con lo que es la bobina de Tesla, a ver qué niveles de campo electromagnético o de intensidad de campo eléctrico magnético genera cuando tenemos enchufada esta bobina. Bien, ahora lo que nos queda es probar la bobina. Vamos a ver en modo de trabajo chispa y en modo de sonido, y a ver qué tal funciona. Bien, ya tengo alimentada lo que es la bobina de Tesla, la tengo puesta en modo música, tengo todo al mínimo, ¿no? Y vamos a enviarle una música. Ya tengo sincronizado lo que es el Bluetooth de la bobina de Tesla con mi dispositivo móvil, y vamos a darle al play a una de estas canciones que tengo aquí. Bien, ahí estaría, digamos, escuchándose. Vamos a darle un poco de... Cuando está en modo música, la intensidad no hace nada, está, digamos, tempeado, y desde aquí podemos aumentar lo que es la intensidad. Voy a darle otra vez al play. Bien, como habéis visto ahí, se oye bastante fuerte, con bastante ruido, pero lo que es la música, pues se nota bastante, ¿no? Ahora vamos a probarlo en modo chispa, ¿no? Ahí lo tenemos. Aquí sí que le afecta la frecuencia y la intensidad.
vamos a ver lo que es el campo enchufado aquí. Bueno, como veis, nada más ponerlo, tenemos 619, vamos a ponerlo en microtesla, 75 microteslas de campo magnético y 152 voltios por metro de lo que es el campo eléctrico. Si le aumento lo que es la potencia, bien, como veis puede ser mucho, mucho lo que está marcando, pero vamos a compararlo, por ejemplo, con un tubo fluorescente que tengo en casa y vamos a ver las medidas que obtenemos. Bueno, aquí tengo, voy a hacer la medida del campo eléctrico y magnético de este tubo fluorescente, que si no se ve porque no lo tengo alimentado ahora mismo. Vemos que tengo ahora mismo prácticamente nada, 1 voltio por metro de lo que es el valor. Vamos a ponerlo en pico a pico y 0 microtesla. Bien, le voy a dar alimentación a lo que es la regleta, a ver si lo puedo dejar aquí, se ve, porque no tiene alimentación ni la regleta donde está conectado el tubo. Bien, como veis, nada más darle alimentación a la regleta y a unos LED que tengo al fondo, que no sé si se verán, de esos de 24 voltios, ya ha subido lo que es el campo eléctrico a 372 voltios por metro. Lógicamente aquí no tenemos campo magnético, está en 0,02 microteslas, y voy a dar la alimentación al tubo, que es una lupa que normalmente utilizamos los electrónicos para ver los componentes, etcétera, ¿no? Bien, fijaros cuando me acerco lo que es a la lupa, que es lo que normalmente estamos cerca de ella para ver, llega hasta 964 voltios por metro y tenemos un pequeño 0,40 microteslas de campo magnético. Como vemos, una simple lámpara nos genera más campo eléctrico magnético que a lo mejor la bobina de Tesla, con lo cual no podemos decir que a priori una bobina de Tesla pues nos esté generando un campo electromagnético que sea perjudicial. En esto entramos en un terreno pantanoso, no hay pruebas a largo plazo de los campos eléctricos y magnéticos que que puedan afectar en el cuerpo humano, pero sí que es verdad que a frecuencias bajas esos efectos son mínimos, ¿no? Porque la frecuencia digamos que solo induce unas pequeñas tensiones, lo que es cercas a la piel, y no penetran en ellas, todo lo contrario de los campos electromagnéticos de alta frecuencia, ¿no? Y nada más, amigos, lo dejo aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dadle a like y nos vemos en el siguiente. Un saludo y hasta la próxima.